mis amados hermanos. Vamos a seguir, ¿verdad?, con la enseñanza que hemos venido ya por un mes, si no me falla la memoria, refutando, ¿verdad?, acerca de las enseñanzas del futurismo, ¿verdad? Y para esto, mis hermanos, vamos rápidamente a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1 al 4. Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a estar una vez más, como dije, refutando las enseñanzas o las falsas enseñanzas del futurismo. Dice así la palabra del Señor, dice: y el dragón se plantó a la orilla del mar, la bestia que surge del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Versículo 2. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Versículo 3. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada, y el mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Y adoraba al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Vamos, hermanos, a orar. Señor Padre, bendito Dios y todopoderoso Señor Jesús. Oh mi Dios, estamos delante de su presencia, mi Dios. Padre, como siempre, reconociendo, Señor, que somos hombres pecadores, Señor, que somos faltos delante de su presencia. Mi Dios, yo le ruego, Señor, le suplico, Señor, como siempre, que usted abra, Señor, el entendimiento, Señor, a todos aquellos, Señor, que nos siguen a través de las redes sociales, Señor, a todos aquellos que de alguna manera irán a escuchar esa enseñanza, Señor. Abre sus corazones, bendito Dios, para que puedan entender, Señor, tu santa palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Vamos a seguir continuando. Estamos continuando con las falsas enseñanzas del futurismo y estamos refutando el rapto misterioso. Ya lo estuvimos refutando por 3 semanas y miramos, ¿verdad?, que no hay absolutamente ni una cita bíblica que respalde un desaparecimiento de la iglesia 7 años antes de la venida del Señor. El jueves pasado estuvimos hablando también, refutando, ¿verdad?, quién es el anticristo, ¿verdad? Hay muchas posturas y presentamos posturas de otros pastores, ¿verdad?, que decían que el anticristo venía de Asia, que unos de Europa, que de distintos lugares del mundo. Pero comprobamos con la palabra de Dios, ¿verdad?, que el anticristo, de acuerdo al apóstol Juan, dice, ya está en el mundo. Hace más de 2000 años que Dios, por medio del apóstol Juan, nos lo comunicó a nosotros. Y también dijo, porque muchos anticristos han salido en el mundo. Y esos anticristos no se refiere a otros, sino que a los vasos que el mismo anticristo, o sea, el mismo Satanás, ha estado usando a través
de la historia para destruir, para perseguir a la iglesia, para introducir falsas enseñanzas que distorsionan la palabra de Dios. O sea, toda enseñanza, todo vaso que va en contra de la palabra de Dios es conocido como uno de los anticristos, porque está en contra de la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, en esos 30 minutos, vamos a refutar quién es la bestia. Porque de acuerdo al futurismo, cuando la iglesia desaparece, el anticristo aparece por 3 años y medio. Y a los 3 años y medio se convierte en la bestia y empieza a marcar a la gente con un número en la frente o con un nombre o otro número en la mano derecha. Y presentan a la bestia como un hombre muy intelectual, un hombre muy inteligente, que tiene la facultad de controlar las mentes de las personas. Entonces, a que parece ridículo, parece como de caricatura, pero es algo que realmente se enseña en las iglesias y el cristiano lo recibe. Pero entonces, ¿qué es la bestia? Nosotros tenemos que dejar, ¿verdad?, que la misma palabra nos declare a nosotros qué es realmente la bestia, qué es la imagen de la bestia y cuál es el número de la bestia. Yo sé y entiendo que estas enseñanzas causan un poco como de curiosidad a la gente y quieren saber, y hay distintas interpretaciones. Unas se acercan, otras realmente muy fuera de orden a lo que dice la palabra. Y aquí nosotros miramos primeramente en el Apocalipsis. Dice que el dragón se postró. El apóstol Juan tuvo una visión y dice que el dragón se plantó a la orilla del mar. Y dice que miró a una bestia que subía del mar. Para esto, hermanos, tenemos que dejar, como dije al principio, que la misma Biblia nos dé qué es lo que significa bestia, qué es lo que significa el mar, qué es lo que significan los 10 cuernos, qué significan las 7 cabezas y qué significa cada una de las diademas que estaban en esta bestia. Entonces, de acuerdo a la descripción del apóstol Juan, estamos viendo una bestia que tenía parecido, dice la Biblia, a un oso, parecido también parte de un león. Y fíjense bien, vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Y vamos a mirar qué es el mar, de dónde surge la bestia. Primero miramos que surge del mar. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Mar, aguas, es lo mismo. Apocalipsis. Fíjense bien, cómo la misma palabra de Dios nos da a nosotros los que representan los distintos símbolos que nosotros encontramos. Apocalipsis 17:15 dice: además, el ángel me dijo: las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Voy a regresar un poquito a lo que miramos en el capítulo 13 y en el versículo 1. Dice que la bestia
venía de las aguas, venía del mar. ¿Qué significa el mar y qué significan las aguas? De acuerdo a la palabra de Dios, el mar, las aguas, representa multitud de gentes, representa pueblos, representa naciones. Entonces la bestia viene, ¿verdad?, de las mismas gentes. Ahorita vamos a entrar también qué es realmente la bestia, para que nosotros podamos entender cuál es la imagen y cuál es el número. Es imperativo que primero entendamos quién es el dragón y quién es la bestia. En el capítulo 12 de Apocalipsis, no voy a entrar ahorita en el capítulo 12 a profundidad, pero en el capítulo 12 habla de una mujer. Habla de un dragón que sigue a la mujer, y la mujer huyó al desierto, donde fue sustentada por Dios. Y allí, hermano, no es una mujer literal, no es como dicen muchos que es la Virgen María. Esa mujer es nada menos que el pueblo de Israel. Y dice que como Dios sustentó a esa mujer en el desierto, el dragón se dio vuelta y persiguió a todos aquellos descendientes de la mujer, aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo, es a saber, a la iglesia. Entonces el dragón no es otro más que el mismo Satanás. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces nosotros no venir con nuestras propias interpretaciones, no venir con nuestras propias ideas de que yo creo o yo pienso. El cristiano siempre debe de dejarse guiar por la palabra, porque David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces lo que yo crea o yo piense, si no va de acuerdo a la palabra, entonces realmente no tiene ningún valor, no tiene ningún peso. Con esto, hermanos, nosotros tenemos que refutar, tenemos que defender la palabra de Dios, tenemos que contender, como dice Judas, eficazmente, fervientemente por la doctrina dada una vez a los santos. Y tenemos que declarar, tenemos que desenmascarar lo que es falso. Mire, hace unas semanas, 2-3 semanas atrás, un profeta, disque profeta, de apellido González, declaró, fíjense bien, Rigoberto González, para ser más exacto, Rigoberto González declaró en su canal de YouTube, declaró que el rapto, el desaparecimiento de la iglesia, acuérdense por favor de estas fechas, declaró que el desaparecimiento de la iglesia ocurrirá el 14 de mayo del 2021. Escogió esa fecha porque ese es el aniversario del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel fue declarado nación nuevamente. Entonces él declaró en su canal que el 14 de mayo del 2021 la iglesia desaparecerá, vendrá el anticristo y luego se convertirá en la bestia. Y en el año 2028, el 17 de mayo del 2028, ocurrirá la segunda venida del Señor. O sea, 7 años después viene el Señor. Y nosotros, hermano, no en forma de desprecio, no en forma de burla, jamás Dios nos guarde de eso, pero sí tenemos que declarar lo que es falso. Porque la palabra dice que el día ni la hora nadie sabe. Entonces
Nosotros tenemos que declarar, y todo aquel que declara, y todo aquel que pone fechas para la venida del Señor, es por lo tanto un falso ministro de Jesucristo, un falso maestro, porque está enseñando algo que la misma palabra reprueba. Entonces Daniel, el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, fijémonos nosotros qué es lo que nos dice. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Versículo 2. Y esto es lo que escribió: durante la noche tuve una visión, y en ella veía al gran mar, agitado por los cuatro vientos del cielo. Versículo 3. Del mar salían 4 bestias enormes. Cada una era diferente de la otra. En el versículo 4 dice: la primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. Fíjense bien, estamos mirando que Daniel en su visión miró 4 bestias. Y también miramos que la visión dice que esas cosas provenían de la mar. La que miró el apóstol Juan también nos dice que venía del mar. O sea, de las gentes, de los pueblos, de las naciones, de la muchedumbre. Y dice la palabra que estas visiones que Daniel tuvo lo turbaron en gran manera. ¿Por qué? Porque dice que eran espantosas, que eran terribles. Ahora, miremos, vamos a mirar nosotros qué es, para poder comprender esto. ¿Cuál es la diferencia entre un animal común y un animal que tiene el nombre de bestia? Y las características, las grandes diferencias es de que los animales que tienen el nombre de bestias son caracterizadas por ser altamente salvajes. Una vez que destruyen, que cazan a su presa, la desmenuzan, se las comen sin compasión. En otras palabras, una bestia no tiene misericordia por su presa. Entonces fíjense bien, dice que Daniel estaba turbado por esas grandes bestias. Y más adelantito dice el mismo capítulo que él miraba cómo esas bestias con sus patas desmenuzaban a su presa. Y ahora vamos a mirar en el versículo 17 del mismo libro de Daniel. En el versículo 17 dice: las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Reinos, poder, gobiernos. Es lo que significa reinos, potestad. En otras palabras,
Entonces, estamos dando a entender, la misma palabra nos está mostrando muy claramente que la bestia no es un hombre que viene en un futuro. La misma palabra nos está revelando que esas 4 bestias son gobiernos que han estado gobernando en la tierra. Ahora, todo estudioso de la palabra de Dios, todo erudito, todo teólogo, tiene este conocimiento que a través de la historia se han levantado, por ejemplo, Grecia, los medos persas y Babilonia. Medo-Persa estuvo por un tiempo controlando todo el mundo, un gobierno, un poder, un reino. Ese reino estuvo controlándolo hasta que llegó los babilónicos. La segunda bestia es conocida como Grecia. Ese reino es conocido como la segunda bestia. Todo erudito teólogo conoce esto. Grecia destronó a Medo-Persa y empezó a controlar al mundo. Empezó a matar a la gente y empezó a tener un gran poder sobre la humanidad. Inclusive el pueblo de Dios, muchos de ellos fueron trasladados cautivos a Babilonia. Daniel por un tiempo estuvo en cautiverio. Luego de Babilonia, los griegos destronaron a Babilonia y ellos empezaron a controlar al mundo. Empezaron a ejercer un gran poder, un gran dominio sobre todas las multitudes, sobre todo el mundo entero. Pero dice la Escritura que a Daniel lo que más lo asombró fue cómo actuaba la 4ª bestia. Las características de la 4ª bestia, que dice que era muy diferente a las otras 3 bestias. Y da unas características y dice que la bestia era más feroz que las otras. Tenía más poder, hacía más destrozos, más muerte. Y esta 4ª bestia representa a Roma. Entonces, en conclusión, lo que la palabra de Dios nos está declarando a nosotros es de que la bestia no es un hombre, sino que son gobiernos. Y la 4ª bestia no estará, sino que ya está controlando al mundo entero. Y no hay necesidad, hermano, de ser muy estudioso. Solamente es cuestión, hermano, de que nosotros seamos sinceros en nuestro corazón y veamos la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que realmente, quién realmente está controlando al mundo? No es Estados Unidos, sino que es Roma, la que ha estado controlando ya por siglos a la humanidad. Entonces, la 4ª bestia no es nada menos que el pueblo romano. Entonces, fíjense bien, dice la palabra en el libro de Apocalipsis que el dragón le dio todo el poder a la bestia. Fíjense bien. Dijimos que el dragón es Satanás, de acuerdo a la Biblia. Cuando Satanás vino y tuvo la osadía de tentar al Señor Jesús, le ofreció los reinos de la tierra. Le ofreció el poder de todo este reino. Y le dijo, pues te lo daré si postrado me adorares. Me da como tuvo la osadía de pedir al Señor Jesús que lo adorara.
se atrevió a pedirle que lo adorara. Dice, porque a mí me ha sido dado, y a quien yo quiera, se lo doy. ¿A quién? ¿Qué le fue dado a él? La autoridad. Le fue entregado el poder. Dios se lo entregó a él. Fíjense bien, dice la palabra, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder satánico. Satanás le entregó todo el poder, de acuerdo a la Biblia. El dragón le entregó todo el poder a la bestia, que es Roma. Y si miramos nosotros la historia, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cómo Roma ha matado a miles y miles y miles de cristianos. Tenemos, por ejemplo, la historia en el Coliseo romano, donde nuestros amados hermanos cristianos, por defender la fe, fueron arrojados para que fueran comidos, para que fueran devorados por leones. Los hombres, sus esposas, los niños. Entonces, fíjese bien, ¿por qué la palabra declara que Roma es la bestia? Porque se necesita ser una bestia para tener el valor de matar seres humanos inocentes, que el único pecado era amar al Señor Jesucristo. Entonces, las características de una bestia están, hermano. Roma reúne todas las características que el libro de Daniel nos declara. Ahora, vamos a mirar, fíjense bien, que esos montes, en la bestia que mira el apóstol Juan, dice que la bestia que sale de las aguas, luego dice que se paró en 7 montes. ¿Qué son los montes? Apocalipsis capítulo 17. Antes de entrar a Apocalipsis 17, fíjense bien. Vamos a continuar con Daniel porque no me quiero regresar. En el versículo 23, fíjense bien, ¿qué es lo que nos declara Daniel? Daniel 7:23. Recuerde usted que las visiones que Daniel tuvo lo espantaron en gran manera. Y fíjese la respuesta, él fue a buscar respuesta con Dios. Dice, esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. Dice, la cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Versículo 24. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distintos a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Y hablará, fíjese bien, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar los tiempos y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Fíjese bien. Después vamos a hablar de lo que representan los 3 años y medio. Pero ponga atención usted. Dice, aquí en el último renglón dice, y los santos, o sea, la iglesia, los cristianos, quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Como dije, después aclararemos y entraremos qué significan los 3 años y medio.
Pero por hoy quiero que entendamos que dice que Satanás le entregó el poder a la bestia. Una vez entregándole el poder a la bestia, la iglesia, según la Biblia, queda bajo el poder de la bestia, que es Roma. Con esto, hermanos, tenemos solamente 2 minutos nos quedan. Pero con esto yo quiero invitar, con estos 2 minutos, quiero invitar a todo aquel que nos está mirando por este canal, ¿verdad? Por YouTube, que si tienen dudas, preguntas, como lo hemos dicho anteriormente, si quieren conocer más de la enseñanza, déjenos abajo su información, su link, y nosotros gratuitamente le enviaremos libros escritos por nuestro hermano Efraín Valverde. Son enseñanzas sacadas de la palabra de Dios. Gratuitamente, solamente necesita usted dejarnos su información y enseguida se lo mandaremos. El propósito, mi hermano, es de que Dios cada vez vaya abriendo más y más el entendimiento a personas o a hermanos, mejor dicho, para que su palabra sea expandida. Y ayúdenos, hermanos, a compartir estos videos, estas enseñanzas, porque no podemos parar. Los tiempos son malos y no podemos parar. Tenemos que hablar lo que de parte de Dios hemos recibido. No tenemos por qué detenernos, sino que hablar en contra de lo que es falso. Amén. Entonces, este ha sido, mi amado hermano, la enseñanza. Y esté pendiente para el próximo video, el próximo jueves. Seguiremos hablando de esto, aclarando qué es la bestia, la marca de la bestia y la imagen de la bestia. Así, mis amados hermanos, esa ha sido la enseñanza para la iglesia local en este día, ¿verdad?